El álgebra lineal estudia los vectores y las funciones lineales. En esta área existen múltiples problemas matemáticos, como pueden ser solución de sistemas de ecuaciones lineales, cálculo de vectores y valores propios, entre otros. Todos estos problemas tienen un amplio rango de aplicaciones, como es el ajuste de datos, solución de incógnitas, cálculo de energía en sistemas cuánticos, entre otros. El álgebra lineal numérica son algoritmos para resolver problemas matemáticos dentro del álgebra lineal. Todas las supercomputadoras tienen bibliotecas de álgebra lineal numérica. Estas contienen rutinas secuenciales paralelas y distribuidas o alguna combinación de las anteriores. En el álgebra lineal existe una factorización de cualquier matriz a una matriz diagonal multiplicado de ambos lados por matrices ortogonales. A esta factorización se le conoce como descomposición en valores singulares. Bueno, los ambientes híbridos heterogéneos, es decir, los clústeres donde cada nodo cuenta con uno o más CPUs y uno o más GPUs, superan a los ambientes tradicionales, es decir, los clústeres donde cada nodo cuenta con uno o más CPUs en eficiencia y en desempeño teórico. SVD tiene un alto costo computacional del orden de O(n) cúbica, esto para el método de Jacobi por un lado. Las implementaciones de SVD en la biblioteca del estado del arte en álgebra lineal numérica no aprovechan estos nuevos tipos de ambientes, como se mostrará en la siguiente diapositiva. Y la programación en este tipo de ambientes es complicado por una curva de aprendizaje lenta. A continuación se muestra una tabla comparativa entre bibliotecas del estado del arte y hardware, modelo de programación y tecnología que usan esto para SVD. Aquí se puede apreciar que ninguno utiliza GPU. La PA, que es una biblioteca enfocada en paralelismo en CPU, y Magma, que es una biblioteca enfocada en paralelismo en GPU, ambos solo utilizan la CPU. Esto viene de una revisión del código fuente de Magma. Scalapad combina modelos de programación, sin embargo su uso es complicado ya que carece de documentación. Nuestros objetivos. El objetivo general es desarrollar dicha implementación paralela híbrida heterogénea para la factorización SVD en matrices densas. Algunos de nuestros objetivos particulares fueron identificar los algoritmos que realizan la factorización SVD, describir el comportamiento de las cargas de trabajo de los diferentes pasos que tienen los algoritmos y comparar nuestras implementaciones realizadas entre ellas y contra el estado del arte. Ahora bien, ¿qué es SVD? SVD descompone cualquier matriz rectangular diferente de la matriz nula en una matriz diagonal multiplicado de ambos lados por matrices ortogonales, como se aprecia en la ecuación. Su número de valores singulares está limitado por el rango de la matriz original A. Aquí se aprecia que SVD nos proporciona una representación con parte significativa de los datos contenidos en la matriz A, y también nos facilita la manipulación y el análisis de los datos contenidos en la matriz. En esta figura se pueden visualizar las dimensiones de las matrices A y de la matriz A y de su descomposición en valores singulares. Ahora bien, aplicación. Cualquier matriz rectangular con más filas que columnas y con un rango igual que el número de columnas, diferente de la nula, claro, podemos formar una matriz aproximada A'(A), eliminando los valores singulares menos significativos de la matriz diagonal sigma de la descomposición de A. Esto convierte a la descomposición singular de A en A', y así tenemos una aproximación A'(A). Este se utiliza para compresión de imágenes y se utiliza esta aproximación para los tres canales RGB de la imagen. Como se puede apreciar en esta figura, se comprimió la imagen de una con 597 valores singulares a una con 70, sin perder mucha calidad. Ahora bien, en el proyecto de tesis se discutieron múltiples definiciones, lemas, teoremas y propiedades de las normas matriciales. Sin embargo, por tiempo, voy a hablar de dos conceptos que se utilizaron para la selección del algoritmo. La norma matricial se usó para analizar la correctitud del programa. Esto nos da una métrica que mide la distancia entre A y su descomposición y la amplificación del error.
Si bien el error no estaba dentro de nuestras prioridades a minimizar, es una métrica muy importante para los usuarios de bibliotecas de álgebra lineal numérica. La norma que utilizamos con regularidad en la tesis fue la norma de Frobenius, que está definida como se muestra en la diapositiva. Seleccionamos esta norma porque es simple de calcular, por su parecido con la norma euclidiana usual y porque cumple con múltiples propiedades de normas que se enumeraron en la tesis. ¿Cómo se obtiene la factorización SVD? La descomposición SVD no es más que usar un método de diagonalización, ya sea sobre la matriz general rectangular A o sobre su matriz simétrica A transpuesta por A. El algoritmo seleccionado diagonaliza la matriz simétrica A transpuesta por A. La diagonalización más simple de una matriz simétrica de 2 por 2 es la descomposición de Schur. En esta buscamos una matriz diagonal D. No, buscamos una matriz de rotación J que nos lleve a una matriz diagonal D. En particular, estos son los valores que se utilizan para diagonalizar esta matriz de 2 por 2, matriz simétrica. El resultado anterior puede ser generalizado para n por n, y esto para insertar 0 en el pqésimo elemento de la matriz A. Se realiza el cálculo de esta rotación de Jacobi de la misma manera que en la descomposición de Schur, nada más que tomando en cuenta los elementos de la diagonal, es decir, el pésimo en A, el qésimo en A y el pqésimo en A. Nos puede observar en la ecuación tal. Esta rotación de Jacobi solo modifica las columnas o filas de una matriz dependiendo del lado que se multiplique. Este hecho es usado en nuestras implementaciones para simplificar las operaciones. Una multiplicación de matrices a una transformación sobre los vectores columna. El algoritmo original de Jacobi buscó minimizar el valor de la norma de Frobenius de los elementos fuera de la diagonal de la matriz simétrica A, n por n. Este se llamaba of A. Utilizando la descomposición de Schur sobre esta matriz A, se encuentra esta ecuación. Esta ecuación nos dice que para reducir entonces el valor de esta norma of B, basta con encontrar el mayor elemento pqésimo de la matriz original A. Este método de reducción es el algoritmo clásico de Jacobi. Sin embargo, buscar el mayor elemento toma O n cuadrado en tiempo de ejecución. También, realmente solamente basta con realizar rotaciones sobre todas las entradas por arriba de la diagonal, es decir, realizar un barrido que veremos más adelante, para reducir el valor de esta métrica O de. El método elegido fue el método de Jacobi formulado para el cómputo de SVD. Para una matriz rectangular con más filas que columnas, se puede computar su descomposición en valores singulares como se muestra en la diapositiva. En B se almacenan las rotaciones sucesivas de Jacobi. En A sombrerito se almacena A por estas múltiples rotaciones de Jacobi. En U es A sombrerito multiplicado por la inversa de la matriz diagonal. La matriz diagonal tiene como elementos la norma del vector columna de la matriz A sombrerito. Las rotaciones de Jacobi sucesivas J1, J2 se calculan de cada elemento de B, que es A transpuesta por A. Este método tiene múltiples beneficios. Es más preciso que los métodos de Demer, es decir, los que utilizan diagonal. No toma más de 6 iteraciones y el tiempo de ejecución depende menos de las dimensiones que el método de Jacobi por dos lados. Este es el pseudoalgoritmo del método de Jacobi publicado por la PAC. Se aprecia que de las líneas 2 a 4 se calculan los elementos de A transpuesta por A. De las líneas 6 a la 9 se calcula el coseno y el seno de la rotación de Jacobi, y de la 11 a la 18 se realizan dichas rotaciones de Jacobi sobre A y sobre B. Un barrido es una iteración completa del método de Jacobi sobre la matriz simétrica A transpuesta por A.
Realizamos rotaciones de Jacobi sobre todos los elementos encima de la diagonal de la matriz B en algún orden, pero sin repetir rotaciones. En esta figura se puede visualizar un barrido realizado sobre una matriz, donde X es una entrada donde se realizó una rotación de Jacobi. Está de ambos lados porque es una matriz. Antes de definir un ordenamiento paralelo, hay que definir una secuencia paralela. Nuestra definición fue la siguiente: una secuencia paralela es un subconjunto de pares ordenados que representan un barrido de rotaciones de Jacobi. Sus pares ordenados no repiten ningún índice entre ellos. Por ejemplo, en esta matriz se puede observar que se realizan rotaciones sobre A1, 2 y A3, 4. 1, 2, 3, 4. No existe una repetición de pares ordenados en esta secuencia paralela. Y el ordenamiento paralelo es la partición en L secuencias paralelas del conjunto de pares ordenados que conforman un barrido. A una secuencia paralela de un ordenamiento se le denomina como SK, que K va de 1 a L particiones. En la tesis se demostró que una secuencia paralela de rotaciones de Jacobi sobre la matriz simétrica A transpuesta por A sobre A y sobre V cumple con las condiciones de Bernstein, es decir, que es paralelo. El ordenamiento paralelo que usamos en la tesis fue el de Ahmed-Samed. Tiene la ventaja de que todas sus secuencias paralelas tienen la misma cardinalidad. En el caso de que n es par, tiene n sobre 2 elementos, y si n es impar, la función piso de esta. En esta imagen se muestra el ordenamiento paralelo de Ahmed, donde cada número está dentro del ordenamiento paralelo de SK. Las arquitecturas de memoria compartida es la replicación de CPU sobre un solo espacio de direcciones de memoria, esto respetando en la jerarquía de memoria, es decir, registros, caché, memoria física y memoria virtual. Un hilo es el estado de un proceso que es calendarizado al CPU. El paralelismo ocurre cuando cada hilo es asignado al calendarizador del sistema operativo a cada procesador. En esta diapositiva se aprecia una figura, un esquema donde se muestra 10 hilos mapeados a 10 procesadores, generando así paralelismo. El marco de trabajo que utilizamos fue OpenMP para implementaciones de memoria compartida. Nos permite de manera sencilla programar equipo de hilos paralelos y ciclos for paralelos con equipos de hilos. La partición de los índices en un ciclo for se realiza de manera dinámica, por lo que lo intenta realizar lo más equitativamente posible. En esta figura se aprecia una visualización del modelo for join y cómo OpenMP lo usa. Un sistema de memoria distribuida es un conjunto de computadoras llamado clúster, individuales llamados nodos, interconectadas por una red donde cada computadora es capaz de ejecutar programas. Este modelo de programación consiste de procesos separados en cada nodo, donde hay paso de datos entre ellos a través de una red de comunicación o un comunicador. En la figura se aprecia un esquema de una visualización de un sistema de memoria distribuido con 5 nodos conectados por una red de comunicación. Para nuestras implementaciones utilizamos MPI. MPI es un estándar para paso de mensajes en sistemas de memoria distribuida. Usan sistemas de colas de envío y recibo de datos a través del comunicador. En se pueden definir topologías complicadas dependiendo del tipo de aplicación que se use. En la figura se aprecia diferentes tipos de nodos comunicándose entre ellos a través de mensajes de enviado y recibido. Y la programación paralela heterogénea. El cómputo sobre estos sistemas son en unidades de hardware con una alta capacidad paralela que ejecutan un solo flujo de instrucción sobre múltiples datos. Esta se realiza sobre unidades de procesamiento de gráficos, por sus siglas en inglés GPUs. Los GPUs tienen miles de procesadores con muy poca lógica de control, menor caché y con un calendarizador de flujo de instrucciones. Sin embargo, no es posible utilizar una GPU como un procesador normal.
En este modelo existen dos sistemas que coexisten, el anfitrión, que es el CPU, y el dispositivo, con diferentes tipos de responsabilidades. El anfitrión se encarga de mover la memoria entre ambos sistemas, el anfitrión y el dispositivo, mandar flujo de instrucciones al dispositivo, reservar memoria caché del streaming multiproceso del dispositivo, en el caso del vídeo, y el dispositivo tiene la responsabilidad de calendarizar el flujo de instrucciones que recibe del anfitrión y controlar el flujo de memoria que hay entre los diferentes niveles de caché. A continuación, aquí se ofrece una visualización de una unidad de procesamiento de gráficos con 8 multiprocesadores inspirado en la arquitectura Pascal. Las herramientas de programación que usamos fue OpenMP en el caso del paralelo de memoria compartida, CUDA para el paralelo heterogéneo y MPI para el paralelo de memoria distribuida. La programación híbrida es la que se refiere cuando juntamos dos modelos de programación, dos o más modelos de programación. Los modelos híbridos que se usaron en estas implementaciones fue la programación híbrida paralela en memoria distribuida y compartida, es decir, la que se realiza cuando se programa en MPI y con OpenMP, y la programación paralela híbrida heterogénea, que es la que se realiza cuando programamos en MPI con OpenMP con CUDA. Aquí se ofrece un cuadro de los términos en la tesis y las bibliotecas que se usaron para estas implementaciones. Es decir, cuando nos referimos a la implementación paralela, es que utilizamos OpenMP. Cuando nos referimos a la implementación paralela heterogénea, OpenMP y CUDA, paralelo híbrido, MPI y OpenMP, y paralelo híbrido heterogéneo, la combinación de los tres. Ahora, ¿cómo implementamos en la arquitectura de paralela de memoria compartida? Dada una secuencia paralela, SK, de un ordenamiento paralelo, para una iteración del método de Jacobi, podemos paralelizar de tal manera que tenemos una secuencia paralela y lo particionamos de manera equitativa en N hilos, como se observa en la figura. La implementación en el modelo de paralelo heterogéneo es casi igual. Tenemos una secuencia paralela y lo particionamos de manera equitativa en N hilos, pero cada hilo manda a realizar la rotación de Jacobi sobre la matriz en la GPU. La implementación híbrida paralela distribuye su secuencia paralela en R nodos de manera equitativa, y cada nodo lo distribuye de manera equitativa en sus L hilos que tenga cada nodo, como se observa en la visualización. Y la implementación paralela híbrida heterogénea, igual que la anterior, simplemente que cada hilo manda a llamar a la GPU del nodo para realizar rotaciones de Jacobi. Las características de nuestras pruebas fueron que generamos matrices cuadradas triangulares superiores con valores aleatorios entre 0 y 1 para múltiples dimensiones, como se verá más adelante en las gráficas, y se realizaron pruebas de tiempo de ejecución sobre una iteración de la implementación del método de Jacobi por un lado, y error absoluto entre A y su descomposición en valores singulares. Las pruebas fueron realizadas en dos equipos, en un equipo personal mío y en la supercomputadora Leo Atrox. El equipo personal cuenta con un procesador de 8 núcleos con 16 hilos, 16 GB de memoria RAM y una tarjeta de video NVIDIA GTX 1660. La supercomputadora Leo Atrox de LUCAD de la Universidad de Guadalajara, todos sus nodos tienen dos procesadores distribuidos en dos sockets con 36 hilos y 36 núcleos y 36 hilos, con una red de interconexión Omnipad Intel de 100 gigabits por segundo, y los únicos dos nodos que cuentan con aceleración por GPU son NVIDIA Tesla P100. Bueno, aquí podemos apreciar una gráfica del tiempo de ejecución en segundos contra las dimensiones de las matrices que se realizaron esta iteración del método de Jacobi. Para
3 implementaciones. La implementación paralela nuestra con leyenda OMP, nuestra implementación paralela heterogénea con leyenda CUDA, y la función del método de Jacobi por un lado de la PAC. Esto para dimensiones de 1000 a 10.000 matrices cuadradas. Aquí se aprecia que la implementación paralela heterogénea es la más rápida de todas y la más lenta es la de la PAC. Sin embargo, la de la PAC es más lenta porque realiza un ordenamiento sobre los valores singulares y sobre las matrices ortogonales. Y aquí se aprecia una figura, una gráfica entre el error absoluto entre A y su descomposición y las dimensiones de las matrices cuadradas en las que se realizaron las pruebas en una iteración del método de Jacobi por un lado, para 3 implementaciones: paralelo heterogéneo, paralelo y el método de Jacobi por un lado de la PAC. Aquí se aprecia que el que tiene menor error absoluto es nuestra implementación paralela heterogénea y el que tiene mayor error absoluto es nuestra implementación paralela. Aquí se aprecia una gráfica del tiempo de ejecución en segundos de las implementaciones contra dimensión de las matrices cuadradas para una iteración del método de Jacobi en diferentes implementaciones, como son la implementación paralela heterogénea y la implementación paralela híbrida y paralela híbrida heterogénea. En el caso de la paralela heterogénea es en 3 dimensiones, 11.000, 21.000 y 30.000, es 31.000. Esto porque se realizó una corrida antes de dimensión 1000 para generar caché en el GPU. Aquí se puede apreciar que la implementación paralela heterogénea es la más rápida y las implementaciones híbridas, ambas son las más lentas, que ahorita discutiremos. Y el error absoluto el error absoluto contra la dimensión de las matrices cuadradas para una iteración del método de Jacobi por un lado en diferentes implementaciones, la implementación paralela heterogénea, paralela híbrida y paralela híbrida heterogénea. Igual que la anterior, la implementación paralela heterogénea es la que tiene menor error absoluto y las implementaciones híbridas son las que tienen mayor error. Aquí se ofrece una nueva tabla comparativa entre las bibliotecas del arte y el hardware, modelo de programación y tecnología que usan, junto con nuestras implementaciones. Nuestras implementaciones ahora sí hacen uso del GPU. Tenemos combinaciones de modelos de programación que no estaban realizadas en las bibliotecas del estado del arte, y la conclusión de nuestro proyecto. En este trabajo se realizaron diferentes métodos numéricos basados en la diagonalización de matrices simétricas. Se seleccionó el método de Jacobi por un lado, ya que es el método con menor condición de número y error relativo. Se definió por primera vez los ordenamientos paralelos y demostramos el paralelismo de estos. Los ordenamientos paralelos, como pudimos observar, nos permitieron describir de manera sencilla e intuitiva las cargas sobre los diferentes modelos paralelos implementados. Se desarrollaron múltiples implementaciones del método de Jacobi por un lado para arquitecturas paralela en memoria compartida, paralela en memoria compartida y heterogénea, híbrida paralela y paralela híbrida heterogénea. Se encontró que la implementación más rápida y con menor error absoluto de los 2 equipos que se realizaron las pruebas fue la implementación paralela heterogénea. Sin embargo, los altos tiempos de las implementaciones híbridas son causados por la red de interconexión que usa Eurotrux, la cual es un IPAD de Intel, que es de 100 gigabits, comparado con InfiniBand, son 100 veces más rápido. Y aquí tenemos una tabla comparativa de tiempo de ejecución entre implementaciones y el equipo usado. Los recuadros en X son aquellas implementaciones donde no se probaron en el equipo que se indica,
y los recuadros en rojo son las implementaciones con mayor tiempo de ejecución, y los recuadros en diferentes tonalidades de verde oscuro a claro representan de menor a mayor tiempo de ejecución respectivamente. Aquí podemos apreciar que igual otra vez la implementación paralela heterogénea fue la más rápida, y en el caso de la supercomputadora fue las implementaciones híbridas las más lentas, y para el equipo personal el método de Jacobi por un lado de la PAC. Bueno, nuestras contribuciones fueron la extracción de rendimientos en algoritmos de métodos numéricos implementados en bibliotecas del estado del arte. Los ambientes paralelos heterogéneos pueden tener mejor rendimiento aún con solo realizar una operación paralela en el dispositivo heterogéneo. Y como sabemos, también reducimos el error. Nuestros trabajos a futuro podría ser realizar una implementación con CodeStrings, es decir, un múltiple flujo de instrucciones sobre múltiples datos, probar diferentes esquemas de distribución de datos, por ejemplo, asíncrona, al vuelo, entre otras, y usar el MPI en diferentes tipos de ambientes, como es múltiples procesadores en diferentes sockets con uno o más GPUs. El código fuente se puede encontrar en este repositorio, ahí están todos los códigos scripts y los datos además de todas las implementaciones de este trabajo. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Y vamos a pasar a la parte de preguntas. Recibimos la palabra del doctor Alberto Sucre. A mí se me enoja. Yeah, sorry, English is good. Thank you very much for the nice talk and for the nice work, right? The thesis work. I only have several little questions. The first one, SVD, like singular value decomposition, you can realize using Jacobi or Householder. Why did you go for Jacobi and not for Householder? When you're talking about Householder, are you talking about Householder transformation, the reflection of Householder, the Householder matrix. No, well, what I read in linear algebra books is that Householder don't diagonalize, don't do the SVD. Okay. There are only Demel methods by diagonal methods, and like this dense matrix and sparse matrix. I think that Householder, that doesn't matter. Jacobi works also. That's fine. Okay, good. I didn't get it. I read your thesis, but I forgot. The application you showed, was it like coming from a real application or is it artificial data? Yeah, it's artificial. Artificial data. Yes, yes. That's now my main point. Your algorithm assumes that you have a dense matrix, a large dense matrix. Yes. What about sparse matrices? There are other methods, right? Yes, there are other methods that have different preconditions, that have different execution time. Mm-hmm. But for sparse matrices, Jacobi method is not a good method to use. Mm-hmm. But for dense matrices, yes, because as you saw, only 6 iterations to But you need density, and then you're good. yes. Do you have an application in mind where you can apply your method? Yes, in the last update of the thesis, I mentioned that SVD is used in dense matrices as DNA proving, biocomputation. In chemistry, we have in many sciences that they use their matrices, that they populate their matrices with measurements. Because measurements can't be structured. You only take a vector, compute them, and then you take maybe another type of
of data, and then you pull it, and then you begin to construct a matrix, and it's not dense. Well, I suggest you to look at these applications in the future, not for now. Last question is, did you publish your results? Yes, we are into that. We are writing an article. We are advancing. We are Okay. and Conference, to journal? present in a conference. Yes, there is a plan. Conference paper. Okay, good. Thank you very much. That's all for myself. Thank you. Thank you, Oliver. ¿Contamos? Gracias por la presentación, Oliver. Un poco por ahí nada más, cuando mencionas la rotación de Jacobi, que en la 18, ¿no? Ahí hablas de PQ y tienes ahí una teta, ¿no? ¿No saben dónde? Eso viene porque la descomposición de Schur se realiza con rotaciones. Se calcula, bueno, viene la tesis, pero se calcula un ángulo entre, no recuerdo para qué función, entre 0 y pi o algo así, que nos minimiza. Lamentablemente, de hecho, eso viene ahí, que minimiza el resultado en vez de maximizar, minimiza el 2 a cuadrada PQ, pero funciona para todas, o sea, siempre podemos eliminar un elemento. Eso es lo interesante pues, de utilizar seno y coseno. Ahí hablaste al principio de una descomposición, ¿no? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué se hace esta descomposición? La descomposición. ¿Qué te ayuda? ¿En qué La descomposición, como bien mencionado, proporciona una representación. Ese es el principal objetivo de esta descomposición que he hecho. Ahí tienes otras, te lo descompone en 3. Sí, no, te lo descompone en 3. Son dos, es una matriz diagonal, la de medio, sigma, sigma, y dos matrices ortogonales, U y B transpuesta. Y esto nos da una representación compacta porque tenemos, la matriz diagonal tiene puros valores en su diagonal, que además son el número en rango de la matriz A. 1. 2 es que en los vectores ortogonales, en las matrices ortogonales tenemos pseudo eigenvectores los que podemos representar datos. Es decir, si tenemos, no sé, una representación de medidas de algún líquido, digamos, no sé, tomamos un snapshot de un líquido, como en física aplicada, lo meto en un vector y así lo voy construyendo, que sea más filas que columnas. Y entonces los vectores, los matrices ortogonales de la izquierda y de la derecha representan bases diferentes. Uno representa, por ejemplo, la energía, que esa es una aplicación muy usada, y la otra representa algo así como cómo se parecen las energías en diferentes tiempos. Entonces son como pseudo vectores propios, pseudo bases, digamos. O sea, que te dan otra información, ¿no? Sí. Que en la matriz A está todo. Sí, de hecho en sistemas de recomendación se usa mucho porque nos permite tener, por ejemplo, tenemos una categoría, personas y categorías, entonces tenemos dos bases, las personas que comparten diferentes categorías y las categorías que comparten diferentes personas, algo así sería, como dos tipos de bases. Claro, el de la derecha es siempre más complicado, el de la izquierda, pero sí. Okay. Bueno, ya ahí ¿por qué tienes error al hacer esto? ¿Ese error de qué depende? Pues porque generalmente hay los numéricos que son, por ejemplo, iterativos, ¿no? Y esos te van metiendo cierto error, ¿no? Pero aquí... Sí, de hecho sí. El número de condición fue algo que se discutió. Porque bien se pudo haber hecho con el método de Jacobi por dos lados, pero su número de condición es a cuadrada. Bueno, los usuarios no utilizan. Si el número de condiciones es a cuadrada, los usuarios de SVD no lo usan. No tiene sentido. Entonces nosotros
en una condición del método de Jacobi es A, nada más. Esta ecuación dice que una perturbación sobre la solución, una perturbación sobre, nos acota la perturbación entre la solución y el vector B, el vector B, que es el objetivo. Y ese intermedio es el número de condición y el número de condición es A, en nuestro caso, que es kappa A. Pero si fuera método de Jacobi sería kappa A cuadrada. Y también en términos de error relativo es mejor que cualquier método de condición para matrices densas. Para matrices espacios es muy diferente. Mencionaste, ¿no? ¿Cómo calculabas ese error? Ajá, bueno, está en mi tesis, pero sí. Sí está en la tesis porque realmente es la matriz de entrada para hacer una solución de ecuaciones de sistemas lineales. Es una métrica muy generalizada. Pues. Pasando a lo que hiciste de programación. En general, cuando haces algo de álgebra lineal, siempre es muy paralelizable, ¿no? ¿Conoces alguna operación que no se pueda paralelizar? Pues, por ejemplo, el cíclico por filas no se puede. El cíclico por filas. No se puede porque es lo de la secuencia paralela. Como demostramos las condiciones de Bernstein, o sea, aseguramos que es paralelo completamente. Pero, por ejemplo, si tomamos 1, 2 y 1, 3, para realizar la rotación sobre estos, por ejemplo, tengo que elegir cuál va primero, porque para calcular en A transpuesta por A, utilizas las vectores columnas P y Q, bueno, no sé, 1, 2, 1, 3, o sea, utiliza 1, 2, ¿no? De hecho, no, sí me importa, 1, 2, 1, 3. Realizan 1 y el 2, pero necesita el de acá. Entonces, pero el 2, 3 no puede ir antes porque necesita lo que ya cambió en el 2. Sí, no es fácil paralelizarlo. ¿Tú tienes dependencias? Sí, de hecho, el pensamiento paralelo de Ahmed Sameh, no es novedoso, pero sí es usado para Por ahí que demostraste un lema, ¿no? Sí, demostramos No recuerdo si tienes una demostración formal o es en base a los experimentos. Sí, en la tesis definí una función porque el método de Bernstein, las condiciones de Bernstein son durante la ejecución de U y V. Entonces, no recuerdo bien cómo lo hice, pero tiene que ver con cómo escribimos, de cómo sacamos la memoria y cómo la escribimos y sacamos sus intersecciones para ver que son vacíos. Y ya cuando lo programaste dices que utilizaste por ahí un clúster y utilizaste GPUs. Sí. ¿Nunca usaste, por ejemplo, estas cosas de usar el multicore como tal? No, sí, utilizo los dos. Creo que a lo mejor ese fue mi problema de la explicación. Sí, en realidad. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, de otro trabajo que vimos, que no utiliza hilos de CPU, o multicore o eso, o multiprocesamiento, nosotros sí lo usamos porque... Ahí está. Aquí está. O sea, nosotros paralelizamos en L hilos y cada hilo tiene la libertad de llamar cuando quiera el GPU para realizar rotación. O sea, los hilos del procesador, ¿dices? Ajá, los hilos que hace OpenMP. Los que hace OpenMP. Ajá, sí, pero de todos modos son paralelos porque eso hace. Pero usan el mismo GPU. Usan el mismo GPU, sí, de hecho los encola, los van colando a la GPU. Pero la realidad es que la rotación es muy rápida, porque sí se realiza eso. Más o menos cuántos hilos haces para que no sea
Supongo que a mayor número de hilos de repente eso se hace más lento, ¿no? Pues solo probamos con el número de hilos virtuales que permite el procesador, no más. De esos virtuales, o sea, por ejemplo, tu procesador que tenía 16, ¿no? Nada más 16 hilos, no más. Porque puede ser los que sean, ¿no? Ajá, sí, los que quieras. Sí, sí. No necesariamente los lógicos que tienen, ¿no? ¿Y cómo elegiste qué partes de la operación hacer en GPUs? ¿O todo lo haces en GPUs? Entonces, No, solo las rotaciones. Bueno, esto viene de una investigación que se hizo, bueno, o sea, en las discusiones que se realizaron para ver cómo se iba a realizar esta implementación, se realizaron pruebas de diferentes tipos de operaciones de álgebra lineal. Entre estos fue el cálculo de la rotación, perdón, el cálculo de rotación de Jacobi, realizar la rotación de Jacobi, producto punto, y ya. Y vimos que el único que era acelerado era la rotación de Jacobi. Todos los demás tardaban más, al menos que superaras más de 100.000 de dimensión, pero pues eso. Okay. ¿Y el overhead es entre la memoria? Por ahí lo mencionaste. Sí. Pero nosotros evitamos eso porque nosotros tenemos un pool. O sea, nosotros antes de llamar a la GPU todo esto, antes de paralelizar, ya sabemos cuántos hilos vamos a usar, generamos una alberca de hilos entre el pool y ya, a quien utiliza como quiera. Y cuando lo hiciste en un clúster, ahí ¿cuántos nodos eran? ¿De cuántos te das en Guadalajara? Solo dos tienen GPU. O sea, solo ejecutaste en 2 nodos. Dos nodos, sí. Y ahí dividiste tu procesamiento entre los 2 nodos. Ajá, sí. Como está complicado el algoritmo, pero sí particionamos. Ajá, con estas variables particionamos para mandar a diferentes tipos a los diferentes nodos. El rango es el nodo, pues el número de nodos. Pues tenemos 0, 1, 2, en este caso estamos particionando para 3 nodos. Este es un ejemplo nada más. Con estos índices. Y el local, set columns, es para cada nodo. Cada nodo él sabe cuántos, qué puntos va a ejecutar, perdón, qué columnas va a ejecutar. Pero el root o el nodo raíz es el que se encarga de repartirlos. Pero como ya hay una condición persistente, que cada nodo sabe qué va a realizar. ¿Los mismos datos están en los 2 nodos? ¿Necesitas tener toda la información en mano? No, la matriz no, simplemente el ordenamiento paralelo. Porque entiendo, haces unas cosas entonces en CPU y otras las haces en GPU. ¿Y esas cosas que haces en CPU están optimizadas de alguna forma? Optimizado. O sea, lo que haces, por ejemplo, no sé si en este caso se pudiera usar el ABX o usar cosas vectoriales. Es que existe 512 y estas cosas. Sí lo discutimos, pero leyendo, de hecho, el manual justamente de AMD, decía que ABX es solamente, no es uno por núcleo, es uno por todo el procesador. Es uno. Entonces podría ser mucho problema el cómo sincronizarlos en el uso del ABX. O incluso meter un log podría ralentizarlo, porque no estamos utilizando logs. De hecho, cada quien trabaja y hasta que termina, no espera al otro. Es que incluso puede ser que lo use, que no lo ponga. Bueno, sí, eso sí es cierto. Sí, tiene banderas, le pusimos la bandera O3. Pues, sí, bueno, si lo hizo, a veces, no tiene tanta capacidad quizá como tú para ver que es paralelo, pero sí, el mismo compilador lo va a utilizar. Entonces, así, esa parte está, la parte que produces es que está en CUDA, ¿no? Y la parte que hiciste en CPU está en y también usaste MPI cuando son cuando usaste en cluster, estas cosas. Sí. Pues gracias, Andrés. Yeah, I have another future work question. Can you go to the slide where the SVD decomposition is there, but just show the matrices? It was one of the first slides.
Yeah, that one. I have a problem where I don't need the whole SVD, but I need the first element. That is, I need the first elements, row column vectors of U, I need the first sigma i's, and the first, well, column vectors of V transposed. So I don't need all, in particular U is the big problem. So M is big in my problem, but I only need the first elements. Could you adapt your problem, your algorithm to this problem? Yes, well, I don't remember if it's implemented, but it's in the code that if you select that only singular values are to be calculated. No, I don't need only the singular values. I need the first elements, that is the first, say, S column vectors of U. I need the first sigma i's and the first column vectors of V transposed. Yes, it can be done. Yes. So not the rest, right? I mean, U is the big guy, right? It's an M times M matrix. So I need only the M times N submatrix, by M times S, sorry. Yes. I think it can be done by only eliminating those, I don't know how to say, like diagonals. I don't know. But I don't Well, I think so. The rest, U is the big guy, right? So if M is 10,000 and I need only 3 elements, I need a 10,000 times 3 matrix and not 10,000 times 10,000. I think there is one. I don't remember. Yeah, they exist, yes. I mean, in general, this is SVDS in method. Right, that's the thing, but I mean, you claim that your method is much faster. Yes. Yes. So my question is, can you adapt your method to my problem? So I don't need all the rest of U. I need just the first S column vectors of U, but I need them completely. Yeah, I think so. Introducing zeros in those. Yeah, I would have to calculate if it converges even. But I think that eliminating in the A transpose A, the first S values, I think that it can be done by only reducing those with the method. I think that it could be done. Okay. I think. Yep, thank you. Gracias. Bueno, continuamos. Bueno, segunda palabra, doctor Chapa. Bueno, a mí me gusta la tesis porque trae conceptos de álgebra lineal, conceptos teóricos, entonces, y la parte de programación, ¿no? O sea, es difícil encontrar a alguien que pueda entendernos a veces trae conceptos bien definidos sobre normas, la de Frobenius y todo esto que me gustó por eso, ¿no? Y obviamente pues, la programación, normalmente los problemas son puestos de esa manera y el método y el análisis numérico que puede llegar a ser. Los análisis numéricos son muy refinados, ¿no? Y es un problema fuerte también, ¿no? Podríamos decir que está dentro de los métodos que evalúa el desempeño y todo eso. Sí. Y entonces, esto va en relación con la siguiente pregunta. Entonces, tú usaste la máquina de Guadalajara, ¿no? Sí. ¿Pudiste ver otros ambientes de computación? Por ejemplo, Chihuahua, ¿qué pasa? Bueno, sí. Encontramos problemas en Chihuahua. Pero no de los problemas administrativos. No, fueron administrativos, simplemente que... No fue porque no quisieras. ¿Qué utilizas, Slurm? ¿Qué? ¿Slurm o todo? Slurm.
Slurm, no sé, ajá. Slurm está mal configurado, entonces cuando mandábamos porque además solamente hay una GPU, y sí es una GPU, pero el hecho de que Slurm no es, ¿cómo se llama? No tiene awareness, me dicen, de la GPU. Si tú mandas una tarea, independientemente de que la uses o no, la va a usar, y entonces cuando mandábamos la nuestra, alguien mandaba otra y también la tomaba la GPU, y entonces la nuestra se degradaba mucho, o sea, podía nunca acabar, se quedaba así, 1, 2, 3 semanas y nunca acababa, se quedaba. Entonces era como cuestión de suerte a ver si quien usaba la GPU lo desocupaba. Y también porque existe una jerarquía, supongo, ¿cómo se llama?, del calendarizador, de cómo va poniendo las tareas. Y cuando nosotros metíamos, yo apartaba todo, o sea, aprendía en CUDA a decirle, apártame toda la memoria que tenga, apártame todo los threads en un pool y todo, y no le permitas al contexto prestárselo a alguien más. Pero ni así, igual entraba la otra ejecución y hacía como, le hacía un cacho, y de hecho un cacho enorme, creo que también porque era Python, entonces supongo que tenía ahí alguna cosa programada para utilizar bien el contexto. Entonces tuvimos ese problema. En el de Guadalajara, el Torque, que es el que usan ellos, sí tiene awareness del GPU, del GPU, y cuando mandas, si alguien ya lo está usando, no importa sea poquito, sea mucho, te bloquea, ya no te deja ni siquiera usar ni el nodo, ni el CPU, ni GPU, porque se entiende que ya estos dos nodos son, además de que son aparte, tienen una etiqueta aparte para mandar esa parte. Y ese fue el problema que tuvimos en Chicote, en realidad. Porque sí ejecutamos en paralelo, el híbrido paralelo, creo que lo intentamos una vez. Y otro problema que tuvimos fueron las bibliotecas. En Slurm, bueno, es que yo sí sabía usar Slurm, bueno, sí sé usar Slurm. Entonces yo le daba, ¿cómo se llama? Algo así como LS, pero para bibliotecas, para que la supercomputadora te diga todas las bibliotecas que tiene. Me decía que no había nada. Entonces había que estarse comunicando para pedir el nombre completo de la biblioteca, bueno, el path completo. Entonces esa comunicación pues es lenta porque es además a través de tickets, es el nuevo sistema de ¿cómo se llama? El ticket, bueno, ese nuevo sistema, entonces tardábamos mucho en esa comunicación de saber dónde estaba cada biblioteca, cada librería, si era C++, porque algunos eran C++ 98, yo utilicé C++ 17, entonces, o eran C98, y era C++ 17. Entonces hubo ese problema. Y ¿cómo se llama? En Leo Atrox no tuve ese problema porque el proveedor dejó todo instalado. Todo C98, C++ 20, cualquier cosa, tiene como un administrador en línea, lo pides y lo instala en automático. Entonces esa fue la razón por la que se realizó más que acá, porque tuvimos ese problema con la GPU. Bueno, con respecto a aplicaciones, o sea, ya hablé de la programación, la parte conceptual. Las aplicaciones, inclusive, tienes la referencia 1 de mecánica cuántica, de aplicaciones, es la referencia 4. Pero en particular, ¿qué problemas, inclusive ahorita hablaste de energías, ¿no? Que podés tener una columna de energías o algo así. Sí, lo que pasa es que, bueno, en realidad eso es más para matrices simétricas, pero ve que cuando tenemos un sistema cuántico lo representamos con vectores, ¿no? Sí. Entonces, si tenemos un múltiple sistema con múltiples vectores, podemos encontrar sus valores singulares o su diagonal de la matriz simétrica, si es que fuera simétrica. Y esta diagonal, por lo general, en casi todos los sistemas físicos, siempre es la energía. Y eso viene, de hecho, de donde lo saqué. Aunque no recuerdo, pero sí viene ahí. También, por ejemplo, el ejemplo que estaba comentando,
Hay una que se realiza como fotografías, literal, fotografías de un fluido y cómo va en el tiempo, ¿no? En microsegundos lo que tengamos, y lo metemos en vectores. Cuando metemos SVD, obtenemos en la diagonal la energía también, otra vez. En la diagonal representa la energía del sistema que se divide. Y también molecular dynamics, dinámica molecular. Bueno, en ese yo lo hice en la tesis, sí, también se utiliza para sacar la diagonal, te representa la energía de un sistema. Tiene muchos componentes, ¿no? Sí. ¿De qué orden? No me acuerdo. Pues es que es agua. El número de átomos ¿Tú que qué andas tengas- con los químicos? El número de átomos que tengas en la molécula versus el número de descriptores que quieras. Sí. Parte original. Sí, son archivos yo creo que hay archivos de 30 gigas, yo creo, ¿cuántas gigas? No hice esa cosa. Ok, pues gracias. Sí. Bueno, Gracias. entonces, me cedo la palabra. Antes que nada, gracias al comité, Cuauhtémoc Oliver, por sus valiosos comentarios sobre este trabajo, por haber leído la tesis y estar aquí en este día. Pasando a tu trabajo, puedes poner tus resultados, bueno, pones ahí la parte de aquí vi escala PAC, aquí la PAC, aquí no sé qué. Ah, la tabla. Ajá, la tabla final que tienes, con colorcitos rojos y negros. Esa, mira. La PAC, ajá. ¿Por qué la PAC no se pudo ejecutar en Atrox? Bueno, se hubiera podido ejecutar la PAC, pero la PAC es solamente para un nodo. Exactamente, entonces se hubiera tenido que utilizar escala PAC, ¿no? Escala PAC. ¿No? En ese punto. En las pruebas que tú tuviste, también hiciste pruebas con Magma, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? ¿O fue con MATLAB o con qué paquete? En Octave intenté, en Octave. pero hice un script y lo dejé. Y nunca terminó, ¿no? No, sí, nunca. Y en el Math-Kernel Library también, ¿no? De hecho, la PAC, cuando me refiero a la PAC, es El Math-Kernel Library, ¿no? O sea, la implementación, ¿no? Del KL, ¿no? La implementación del KL, ¿no? Que realmente es contra muchos, o sea, cuando haces un tipo de implementación de estos, tu referencia generalmente siempre es el MKL, ¿no? Sí. Math-Kernel Library, ¿no? Sí, mejor, de hecho. Entonces, aquí tú puedes decir que le ganaste a MKL. Sí, una implementación le ganó a la MKL. Al Math-Kernel Library. Y aparte, pues, ¿cómo se llama? Muchos de los programas que están incluidos en Magma, Están basados en la PAC. ajá, todos esos están basados precisamente en la PAC, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Sí, también Octave, de hecho. Ajá, Octave, todos ellos, ¿no? Entonces ahí, bueno, se puede ver, ¿no? Básicamente cuál es la contribución, ¿no? Que se tiene en la parte del trabajo, ¿no? Está haciendo todo esto. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo mando el algoritmo y y resulta ser que mi tarjeta gráfica no es tan buena? Ajá. O sea, tarjeta gráfica es una Quadro, una P4000. We have for data, and then you put it, then you begin to construct a matrix. It's not dense. I suggest you to look at these applications in the future, not for now. Last question is, did you publish your results? Yes, we are into that. We are writing an article. We are advancing. We are and Conference, to journal? present in a conference. Yes. Conference. Yes, I Conference. Okay, good. Thank you very much. That's all from my side. Thank you. Thank you very much. Gracias por la presentación, Andrés. Creo que por ahí nada más, cuando mencionas la rotación de Jacobi, que es la 18, ¿o cómo? Ahí hablas de PQ y tienes ahí una teta, ¿no? Esa no eso viene porque la descomposición de Schur
se realiza con rotación. Se calcula, bueno, viene la tesis, pero se calcula un ángulo entre, no recuerdo para qué función, entre 0 y pi o algo así, que nos minimiza. Lamentablemente, de hecho, eso viene ahí, minimiza el resultado de, en vez de maximizar, minimiza el 2 a PQ, pero funciona para todas, o sea, siempre podemos eliminar un elemento. Eso es lo interesante, pues, de utilizar seno y coseno. Ayer hablaste al principio de una descomposición, ¿no? ¿Por qué se hace ¿Por qué se hace esta descomposición? La descomposición. ¿En qué te ayuda? La descomposición, como bien mencionado, proporciona una representación. Ese es el principal objetivo de esta descomposición, que de hecho es el mismo. ¿No tienes te lo descomponen en 3? Sí, no, te lo descomponen en 3. Son dos, es una matriz diagonal, la de medio, sigma, y dos matrices ortogonales, U y V transpuesta. Y esto nos da una representación compacta porque tenemos, la matriz diagonal tiene los valores en su diagonal, que además son el número del rango de la matriz A. 1. 2 es que en los vectores ortogonales, en las matrices ortogonales tenemos pseudo eigenvectores los que podemos representar datos. Es decir, si tenemos, no sé, una representación de medidas de algún líquido, digamos, no sé, tomamos un snapshot de un líquido, como física aplicada. Lo meto en un vector y así lo voy construyendo, que sea más filas que columnas. Y entonces los vectores, los matrices ortogonales de la izquierda y de la derecha representan bases diferentes. Uno representa, por ejemplo, la energía, esa es una aplicación muy usada, y la otra representa algo así como cómo se parecen las energías en diferentes tiempos. Entonces son como pseudo vectores propios, pseudo bases, digamos. Sí. En la matriz A está todo. Sí, de hecho en sistemas de recomendación se usa mucho porque nos permite tener, por ejemplo, tenemos una categoría, personas y categorías, y entonces tenemos dos bases, las personas que comparten diferentes categorías y las categorías que comparten diferentes personas, como dos tipos de bases. Claro, de la derecha es siempre más complicado, pero de la izquierda, pero sí. ¿Por qué tienes error al hacer esto? Ese error de que depende. Pues porque los que son, por ejemplo, iterativos, ¿no? Y esos te van incluyendo un cierto error, ¿no? Pero aquí. Sí, de hecho, sí. El número de condición fue algo que se discutió. Porque bien se pudo haber hecho con el método de Jacobi por dos lados, pero su número de condición es a cuadrada. Bueno, los usuarios no utilizan. Si el número de condiciones es a cuadrada, los usuarios de SVD no lo usan. No tienen. Entonces nosotros, el número de condición del método de Jacobi es A, nada más. Esta ecuación dice que una perturbación sobre la solución, nos acota la perturbación entre la solución y el vector B. El vector B, que es el objetivo. Y ese en el medio es el número de condición y el número de condición es A, en nuestro caso. Es kappa A. Pero si fuera método pues sería kappa A cuadrado. Y también en términos de error relativo, es mejor que cualquier método de videoorganización para matrices densas. Para matrices esparsas es muy diferente. Mencionaste, ¿no? ¿Cómo calculabas ese error? Bueno, está en la tesis, pero sí. Sí está en la tesis porque realmente es la matriz de entrada para hacer una solución de ecuaciones no lineales.
es una métrica muy generalizada. Pues. Pasando a lo que hiciste de programación, en general cuando haces algo de álgebra lineal siempre es muy paralizable, ¿no? ¿Conoces alguna operación que no se pueda paralizar? Pues por ejemplo en cíclico por filas no se puede. El cíclico por filas. No se puede porque es lo de la secuencia paralela. Como demostramos las condiciones de Bernstein, o sea, aseguramos que es paralelo completamente, pero por ejemplo si tomamos 1, 2 y 1, 3 para realizar la rotación sobre estos, por ejemplo, tengo que elegir cuál va primero, porque para calcular en A transpuesta por A, utilizas las vectores columnas P y Q, bueno, no sé, 1, 2, 1, 3, o sea, utiliza 1, 2, ¿no? No, de hecho no, también es. Bueno, sí no importa, 1, 2, 1, 3. Realizan 1 y el 2, pero necesita el de acá. Entonces, pero el 2, 3 no puede ir antes porque necesita lo que ya cambió en el 2. Sí, no es fácil paralelizarlo. ¿Tú tienes dependencias? Sí, sí. De hecho, es el movimiento paralelo de Ahmed Sameh. No es novedoso, pero sí es usado para por ahí que demostraste. Sí, demostramos. ¿No recuerdas en tus puntos tienes una demostración formal o Sí. en base a los experimentos? Sí, en la tesis definí una función porque el método de Bernstein, las condiciones de Bernstein son durante la ejecución de U y V. Entonces, no recuerdo bien cómo lo hice, pero tiene que ver con cómo escribimos, de cómo sacamos la memoria y cómo la escribimos y sacamos sus intersecciones para ver que son vacíos. Y ya cuando lo programaste dices que utilizaste por ahí un clúster y utilizaste GPUs. Sí. ¿Nunca usaste, por ejemplo, estas cosas de usar el multicore como tal, ¿no? Sí, utilicen los dos. Creo que a lo mejor ese fue mi problema de la explicación. Sí, en realidad. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, de otro trabajo que vimos, que no utiliza hilos de CPU o multicore o todo eso, multiprocesamiento, nosotros sí lo usamos porque o sea, nosotros paralelizamos en N hilos y cada hilo tiene la libertad de llamar cuando quiera GPU para realizar rotaciones. O sea, los hilos del procesador. Ajá, los hilos que hace OpenMP. Los que hace Ajá, sí, pero de todos modos son paralelos porque eso hace. Pero usan el mismo GPU. Usan el mismo GPU, sí, de hecho los encola, los va encolando a la GPU, pero la realidad es que la rotación es muy rápida, porque sí se realizó eso. Más cuántos hilos haces para que no sea... Supongo que al mayor número de hilos de repente se hace más simple. Pues solo probamos con el número de hilos virtuales que pero no más. ¿Estos virtuales? O sea, por ejemplo, tu procesador que tenía 16, ¿no? No más 16 hilos, no más. Porque puede ser lo que sea, ¿no? Ajá, sí, los que quieras. Sí, sí. No necesariamente los lógicos que tienen, ¿no? ¿Y cómo elegiste qué partes de la operación hacer en GPUs o todo lo haces en GPUs? Entonces... No, solo las rotaciones. Bueno, esto viene de una investigación que se hizo, o sea, en las discusiones que se realizaron para ver cómo se iba a realizar esta implementación, se realizaron pruebas de diferentes tipos de operaciones de álgebra lineal. Entre estos fue el cálculo de la rotación, el cálculo de rotación de Jacobi, realizar la rotación de Jacobi, producto punto, y vimos que el único que era acelerado era la rotación de Jacobi. Todos los demás tardaban más, al menos que superaras
más de 100.000 de dimensión, pero pues eso. Y el overhead es entre la memoria, por ahí lo mencionaste. Sí. Pero nosotros evitamos eso porque nosotros tenemos un pool. O sea, nosotros antes de llamar a la GPU todo esto, antes de paralelizar, ya sabemos cuántos hilos vamos a usar. Generamos una alberca de hilos entre el pool y ya, aquí utilizar para... Y cuando lo hiciste en un clúster, ahí ¿cuántos nodos eran? ¿Y cuando estás en Guadalajara? Solo dos tienen GPU. O sea, solo ejecutaste en 2 nodos. En 2 nodos, sí. Y ahí dividiste tu procesamiento entre los 2 nodos. Ajá, como... Está complicado el algoritmo, pero sí, particionamos. Ajá, con estas variables particionamos para mandar a diferentes tipos a los diferentes nodos. El rango es el nodo, pues el número de nodo. Tenemos 0, 1 y 2. En este caso estamos particionando para 3 nodos. Este es un ejemplo nada más. Con estos índices. Y el local, set columns, es para cada nodo. Cada nodo él sabe cuántos, qué puntos va a ejecutar. Perdón, qué columnas va a ejecutar. Pero el root o el nodo raíz es el que se encarga de repartirlos. Pero como ya hay una condición persistente, que cada nodo sabe qué va a realizar. Los mismos datos están en los 2 nodos. Necesitas tener toda la información, ¿no? No, la matriz no, simplemente el ordenamiento para los. Porque si tienes haces unas cosas entonces en CPU y ya todas las haces en GPU. ¿Y esas cosas que haces en CPU están optimizadas de alguna forma? Optimizado. O sea, lo que haces, por ejemplo, no sé si en este caso se pudiera usar el ABX o eso, usar cosas vectoriales, ¿sabes? Es que no existe 502 en estas cosas, ¿no? Sí lo discutimos, pero leyendo, de hecho, el manual justamente de AMD, decía que ABX es solamente, no es uno por núcleo, es uno por todo el procesador. Es uno. Entonces podría ser mucho problema el cómo sincronizarlos en el uso del ABX. O incluso meter un log podría ralentizarlo, porque no estamos utilizando logs. De hecho, cada quien trabaja y hasta que termina, no espera al otro. Y es que incluso puede ser que lo usen, ¿no? Que no lo pongan. Bueno, sí, eso sí es cierto. Sí, tiene banderas, le pusimos la bandera O3. Sí, bueno, si lo hizo, seguro. A veces, ¿no? No tiene tanta capacidad quizá como tú para ver qué es paralelo, pero a veces el mismo compilador, ¿no? Lo va utilizando. Entonces, así, esa parte está, la parte que tú dices que está en CUDA, ¿no? La parte que hiciste en CPU está en y también usaste MPI cuando son con la combinación. Cuando usaste en clúster. Sí. Pues gracias, Andrea. Yeah, I have another future work question. Can you go to the slide where the SV decomposition is there, but you show the matrices? It was one of the first slides. Yeah, that one. I have a problem where I don't need the whole list, I need the first element. That is, I need the first elements, row column vectors of U, I need the first sigma i's and the first, column vectors of V transposed. So I don't need all, in particular U is the big problem. So M is big in my problem, but I only need the first elements. Could you adapt your problem, your algorithm to this problem? Yes, well, I don't remember if it's implemented, but it's in the code that if you select that only singular values are to be calculated. No, I don't need only the singular values. I need the first elements, that is the first, say S column vectors of U,
I need the first sigma i's and the first column vectors of V transpose. Yes, it can be done. Yes. So not the rest, right? I mean, U is the big guy, right? It's an n times m matrix. So I need only the n times n submatrix, or n times s, sorry. Yes, yes. I think it can be done by only eliminating those, I don't know how to say, like diagonals. I don't know. But I don't need the big guy, right? So if m is 10,000 and I need only 3 elements, I need a 10,000 times 3 matrix, and not 10,000 times 10,000. This one, I don't remember. Yeah, they exist, yes. I mean, in general, this is SVDS in method. That's the thing, but I mean, you claim that your method is much faster. Yes. Yes. So my question is, can you adapt your method to my problem? So I don't need all the rest of U. I need just the first S column vectors of U, but I need them completely. Yeah, I think so. Introducing zeros in those. Yeah, I would have to calculate if it converges. But I think that eliminating in the A transpose A, the first S values, I think that it can be done by only reducing those with the method. I think that it could be done. Yeah, thank you. Bueno, continuamos. A mí me gusta la tesis porque trae conceptos de álgebra lineal, conceptos teóricos, entonces, y la parte de programación, ¿no? Entonces es difícil encontrar a alguien que pueda entendernos a veces entre conceptos bien definidos sobre normas, la de Frobenius y todo esto, que me gustó por eso, ¿no? Y obviamente la programación, normalmente los problemas son puestos de esa manera y el método y el análisis numérico que puede llegar a ser. Los análisis numéricos son muy refinados, ¿no? Y es un problema fuerte también, ¿no? Podríamos decir que está dentro de los métodos que evalúa el desempeño y todo eso, ¿no? Y entonces esto va en relación con la siguiente pregunta. Entonces, tú usaste la máquina de Guadalajara, ¿no? Sí. ¿Pudiste ver otros ambientes de computación? Por ejemplo, Chicoat, ¿qué pasa? O... Bueno, sí. Encontramos problemas en Chicoate. Pero no de los problemas administrativos. No fueron administrativos, simplemente que no fue porque no quisiera. ¿Qué utilizas? ¿Slon? ¿Qué? ¿Slon o todo? Slon, Slon está mal configurado, entonces cuando mandábamos porque además solamente hay una GPU, y sí es una GPU, pero el hecho de que Slon no es, ¿cómo se llama? No tiene awareness, me dicen, de la GPU. Si tú mandas una tarea, independientemente de que la uses o no, la va a usar, y entonces cuando mandaban una nuestra, alguien mandaba otra y también la tomaba la GPU, y entonces la nuestra se degradaba mucho, o sea, nunca acababa, se quedaba así, 1, 2, 3 semanas y nunca acababa. Entonces era como cuestión de suerte a ver si quien usaba la GPU lo desocupaba. Y también porque existe una jerarquía, supongo, de, ¿cómo se llama?, del calendarizador, de cómo va poniendo las tareas. Y cuando nosotros metíamos, yo apartaba todo, o sea, aprendía en CUDA a decirle, apártame toda la memoria que tenga
apártame todo los threads, el pool y todo, y no le permitas al contexto prestárselo a alguien más. Pero ni así, igual entraba la otra ejecución y hacía como, le hacía un cacho, y de hecho un cacho enorme, creo que también porque era Python, entonces supongo que tenía ahí alguna cosa programada para utilizar bien el contexto. Entonces tuvimos ese problema. En el de Guadalajara, el Torque, que es el que usan ellos, sí tiene awareness, el GPU, el GPU, y cuando mandas, si alguien ya lo está usando, no importa sea poquito, sea mucho, y te bloquea, ya no te dejan ni siquiera usar ni el nodo, ni el CPU, ni GPU, porque se entiende que ya estos dos nodos son además de que son aparte, tienen una etiqueta aparte para mandar esa parte. Y ese fue el problema que tuvimos en Chico, en realidad, porque sí ejecutamos en paralelo, el híbrido paralelo creo que lo intentamos una vez, ¿no? Y otro problema que tuvimos fueron las bibliotecas. En Sloan, bueno, es que yo sí sabía usar Sloan, no sí sé usar Sloan, entonces yo le daba, ¿cómo se llama? Algo así como LS, pero para bibliotecas, para que la supercomputadora te diga todas las bibliotecas que tiene, me decía que no había nada, entonces había que estarse comunicando para pedir el nombre completo de la biblioteca, bueno, el path completo. Entonces esa comunicación pues es neta, porque es además a través de tickets, es el nuevo sistema del CGST, ¿cómo se llama? El ticket, bueno, es el nuevo sistema, entonces tardábamos mucho en esa comunicación de saber dónde estaban cada biblioteca, cada librería, si era C++, porque algunos eran C++ 98, yo utilicé C++ 17, entonces, o eran C98, era C++ 17. Entonces hubo ese problema. Y ¿cómo se llama? En Leo Atrox no tuve ese problema porque el proveedor dejó todo C98, C++ 20, cualquier cosa, tiene como un administrador en línea, lo pides y lo instala. Entonces esa fue la razón por la que se realizó, más que acá porque tuvimos ese problema con la GPU. Bueno. Con respecto a aplicaciones, o sea, ya hablé de la programación, la parte conceptual. Las aplicaciones, inclusive, que es la referencia 1 de mecánica cuántica, de aplicaciones, es la referencia 4. Pero en particular, ¿qué problemas, inclusive ahorita hablaste de energías, ¿no? Puedes tener una columna de energías o algo así. Sí, lo que pasa es que, bueno, en realidad eso es más para matrices simétricas, pero ve que cuando tenemos un sistema cuántico lo representamos con vectores, ¿no? Sí. Entonces, si tenemos un múltiple sistema con múltiples vectores, podemos encontrar sus valores singulares o su diagonal de la matriz simétrica, si es que fuera simétrica. Y esta diagonal, por lo general, en casi todos los sistemas físicos, siempre es la energía. Y eso viene, de hecho, de donde lo saqué. Aunque no recuerdo dónde lo saqué, pero sí viene ahí. También, por ejemplo, el ejemplo que estaba comentando, hay una que se realiza como fotografías, literal, fotografías de un fluido y cómo va en el tiempo, ¿no? En microsegundos, lo que tengamos, y lo metemos en vectores. Cuando metemos SVD, obtenemos en la diagonal la energía también, otra vez. La diagonal representa la energía del sistema, que se disminuye. Y también molecular dynamics, dinámica molecular. Bueno, en ese yo lo hice, sí, también se utiliza para sacar la diagonal, te representa la energía de un sistema. Tiene muchos componentes, ¿no? Sí. ¿De qué orden? No me acuerdo. Pues es que es agua. El número de átomos Me encantan son los químicos. el número de átomos que tengas en la molécula versus el número de descriptores que quieras Sí. para poder sacar.
Sí, son archivos de. Yo tenía archivos de 30 gigas, yo creo que 40 gigas. No sé esa cosa. Ok, pues gracias. Sí, gracias. Entonces, me cedo la palabra. Antes que nada, gracias al comité, por tema Bolívar, sus valiosos comentarios sobre este trabajo, y por haber leído la tesis y estar aquí este día. Pasando a tu trabajo, puedes poner tus resultados, bueno, pones ahí la parte de aquí está la par, aquí la par, aquí no sé qué. La tabla la tabla final que tienes, con colorcitos rojos y negros. Esa. La PAC. Ajá. ¿Por qué la PAC no se pudo ejecutar en Atrox? Bueno, si hubiera podido ejecutar la PAC, pero la PAC es solamente para un nodo. Exactamente. Entonces se hubiera tenido que utilizar que Scalapack, ¿no? Scalapack. En ese punto. En las pruebas que tú tuviste, también hiciste pruebas con Mac, ¿no? Si no me acuerdo, ¿no? ¿O fue con MATLAB? ¿Con qué paquete? En Octave intenté, pero hice un script y lo dejé nunca terminó, ¿no? nunca. Y en el Mac Kernel Library también, ¿no? De hecho la PAC, cuando me refiero a la PAC es Mac En el Kernel. Mac Kernel Library, ¿no? O sea, además de la implementación, ¿no? De Intel, ¿no? La implementación de Intel. ¿no? Que realmente es contra muchos. O sea, cuando haces un tipo de implementación de estos, tu referencia generalmente siempre es el MKL, ¿no? Sí. Mac Kernel Library, ¿no? Sí, mejor, de hecho. Entonces, aquí tú puedes decir que le ganaste a MKL. Sí, una implementación de la MKL. Al Mac Kernel. Y aparte, pues, ¿cómo se llama? Muchos de los programas que están incluidos en MacMan, ajá, todos esos están basados precisamente en la PAC, ¿no? Básicamente, ¿no? Bien, Octave. Ok, todos ellos, ¿no? Entonces ahí no se puede ver, ¿no? Básicamente cuál es la contribución, ¿no? Que tiene una parte del trabajo, ¿no? Está haciendo todo esto. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo mando el algoritmo y resulta ser que mi tarjeta gráfica no es tan buena? O sea, tarjeta gráfica es una cuadro, una P4000, que sale en 2.000 pesos. Si es más de la arquitectura que puse, creo que 7, no. Sí ejecuta. No, Que sea más rápida, no sé. De que lo ejecuta, o sea, lo va a correr. Pero el rendimiento, Supongo que depende de las dimensiones. Pero en general no debería ser rápido. Mi tarjeta tampoco, bueno, es una gamer en realidad, sí. tiene altas frecuencias, ¿no? Pero una cuadro maneja bajas frecuencias, ¿no? Y aparte la transferencia de datos es menor todavía, porque la frecuencia de transferencia de datos. Ajá, sí. Entonces realmente no, o sea, te va a garantizar que va a correr, pero no siempre es la mejor, ¿no? Y aquí voy a un punto que estaba tocando el doctor Chapa, que cuando se hizo la prueba en ¿cómo se llama? En Chicoat, ¿con qué tarjeta se probó? Tenía conectada una A100. Una A100, ¿no? Solo una. Que es de las Mejores. mejorcitas que hay, ¿no? O sea, inclusive mucho mejor que la P100 y cosas por el estilo, ¿no? Y de los resultados que lograste sacar, ¿cómo fue el rendimiento con respecto a esa tarjeta? Variados, es que el problema fue ese. El problema fue que cuando mandábamos algo, alguien mandaba algo. Sí, pero el grupo de química, ¿no? Pero sí, o sea, Tus otros alumnos. pero el rendimiento no fue tan bueno, ¿no? O sea, sí, es que ese fue el problema. En algún punto el rendimiento no fue tan bueno, inclusive cuando no mandaban trabajos, ¿no? Sí. Era más rápido la GTX, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. Cosa más que la A100, ¿no? Y a pesar que la A100 está destinada a ese tipo de trabajo. ¿Te acuerdas en qué orden? Ya me acuerdo, tienes razón. Para 10.000 por 10.000 creo que eran 5.000 segundos. Era mucho. Sí, exacto, ¿no? O sea, era exagerado, ¿no? ¿Sí? Y eso se debe a múltiples factores, especialmente a la configuración, ¿no? También del equipo, ¿no? O sea, Sí. aunque esté el equipo puesto, la configuración afecta mucho, ¿no? Es la parte de la administración, ¿no? Y
Entonces, bueno, esa parte que la otra, revisa tus gráficas de resultados, ahora cuando estás viendo el rendimiento. ¿Cuál? Esa es el Tiempo de ejecución en empleo. por ejemplo, el azul, ¿no? Nada más llegó hasta 3.000, ¿no? No llegó hasta 5.000, ¿no? Creo, Hasta 20.000. Hasta 20.000. Llegó hasta 20.000. ¿Por qué no llegó hasta allá? ¿Por qué más de tiempo? Nuestra solicitud oficial fue hasta un mes, creo. Y cuando mandé ese ya nada más quedaban 2 días, creo, de cómputo. Y eso fue lo que se alcanzó a... Sí. Se alcanzó a hacer, pero realmente el rendimiento pues no variaba tanto, ¿no? No varía. Con respecto a esto. Y ahí sí, efectivamente se ve precisamente que es el sistema de intercomunicación o la comunicación que hay. Aquí, bueno, tú le echamos en principio también la culpa a la red, ¿no? Que es el Omnipac, ¿no? ¿Cuál es la red? Omnipac, ¿no? Pero muchas veces también tiene que ver con el sistema de particionamiento, ¿no? De la matriz. ¿Cómo se hizo el particionamiento? Sí, nosotros teníamos 3 tipos de particiones. Era el que se realizó al vuelo, es decir, llegaba a la raíz principal un par, un índice, un par de índices y se mandaba, luego se manda y no me acuerdo cómo se realizaba la rotación, lo regresaba y así. O sea, era, cuando nos referíamos al vuelo, era que conforme iban llegando los índices, los pares de índices, se iban mandando. Y en el de asíncrono, fue el que no lo damos. Pero el asíncrono se supone que, como su nombre lo dice, no tiene que esperar en la cola. Simplemente vamos mandando los datos y cada nodo los va recibiendo. Pero bueno, hubo muchos bugs que aparecieron, también porque se realizaron las pruebas, antes de llevarlo a Levanto, se realizaron pruebas acá en el equipo personal, simulando nodos como si fueran cores físicos, entonces trababa cuando no debía haber estado. Entonces, esa iniciativa de decidir iba a funcionar o no, porque además el tiempo fue corto, se decidió que sí funcionaba tanto en pruebas en cores físicos, simulando en cores físicos, como en Leo Matrix. Muy bien. Bueno, ¿compartes todo? Ahorita que mencionabas estas cosas, te voy a contar nada más qué tanto te metiste en la arquitectura de los GPUs y las tarjetas que usaste y demás. Yo tenía, por ejemplo, la tarea, no sé, cuando primero empezamos a realizar las pruebas de las diferentes operaciones matriciales y de vectores, primero utilizamos una API, una biblioteca de CUDA, no sé qué CUDA ofrece, pero utilizamos CUBLAS, muy lento. Entonces pasamos directamente en CUDA a hacer, aprendimos, bueno, a hacer lo del pool, cómo reservar completamente el CPU. Digamos que ahora tu valor como programador es que no usas biblioteca, ¿no? Construiste una biblioteca, digamos de alguna forma, ¿no? Entonces ahí, por eso veíamos esa importancia, ¿no? De la arquitectura de computadoras, ¿no? Sí, claro. Hacemos una vez, ¿no? Incluso, ¿no? A nivel de programador, pues siempre es muy importante, ¿no? Que conozcas, ¿no? Y eso te ayuda pues, a optimizar, ¿no? No sé si lo notaste ahí, ¿no? Si conoces bien cómo está funcionando a cierto nivel, puedes hacer muchas optimizaciones muy finas, ¿no? Digamos. Sí. Otra cosa, un comentario que dijiste de la ASCII, si no mal recuerdo esa tarjeta que decían es la que está hecha para
para la infraestructura de número, ¿no? Se supone que hasta es posible virtualizarlo, ¿no? Entonces sí está muy extraño, ¿no? Sí, es una mala administración. Porque se supone que esa es la que está para que se pueda usar entre varios usuarios y interrumpirse. Es que alguna vez vimos porque era carísima, ¿no? Por eso no podíamos comprarla. Pero que sí se podía usar. Y un comentario ahí nomás, creo que pusiste las referencias con numeritos, ¿no? Creo que a veces en las presentaciones es mejor poner por ahí un pie de página a quién te refieres, ¿no? A qué publicación. Porque luego ves un 5 y pues cuando llegas acá ya no te sabes dónde lo referenciaste, ¿no? Entonces ya como que pierde un poquito, ¿no? Eso quizás es como recomendación de los seminarios. sí, mala elección de tempo que no Claro, puede ser, ¿no? Sí, o simplemente te pones en el tal trabajo, o pones en la puede ser. Sí, porque ahí se pierde, ¿no? O la anotación de la serie, ¿no? Pues, exactamente. pero en TEC, no sé cómo. Sí, pero o sea, en lugar de. En TEC no sé si se pueda. Sí, cambias el estilo de estilo de bibliografía. Sí, sí, ok.